todos los nobles del pueblo buscan tu favor. Te llevan ante el rey con séquito de vírgenes. Te siguen tus compañeras en medio de alegría y cantos. Oremos. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos. Sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, nuestro Señor. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, saluden a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en el servicio de Cristo Jesús, que para salvar mi vida arriesgaron la suya. A ellos, no solo yo, sino también todas las comunidades cristianas del mundo pagano, les debemos gratitud. Saluden también a la comunidad que se reúne en casa de ellos. Saluden a mi querido Epeneto, el primero que en la provincia de Asia se hizo cristiano. Saluden a María, que ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis paisanos y compañeros de prisión, que se han distinguido en predicar el Evangelio y en el apostolado, y que se hicieron cristianos antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, colaborador nuestro en el servicio de Cristo, y a mi querido Estaquio. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Todas las comunidades cristianas los saludan. Yo, Tercio, el escribano de esta carta, también les mando un saludo en el Señor. Los saluda Gayo, que me hospeda a mí y a esta comunidad. Los saludan Erasto, administrador de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén. A aquel que puede darles fuerza para cumplir el Evangelio que yo he proclamado, predicando a Cristo, conforme a la revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos, y que ahora, en cumplimiento del designio eterno de Dios, ha quedado manifestado por las Sagradas Escrituras, para atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, al Dios único, infinitamente sabio. Démosle gloria por Jesucristo, para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 144. Dichosos los que aman al Señor. Dichosos los que aman al Señor. Un día tras otro, bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. Dichosos los que aman al Señor. Cada generación
A la que sigue, anunciará tus obras y proezas. Se hablará de tus hechos portentosos, del glorioso esplendor de tu grandeza. Dichosos los que aman al Señor. Que te alaben, Señor, todas tus obras, y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino, y den a conocer tus maravillas. Dichosos los que aman al Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Aleluya, 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 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que, cuando ustedes mueran, lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Al oír estas cosas, los fariseos, que son amantes del dinero, se burlaban de Jesús, pero él les dijo: ustedes pretenden pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce sus corazones, y lo que es muy estimable para los hombres es detestable para Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesucristo por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor, que nos pide fidelidad en aquello que nos ha confiado. Aleluya.
Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordando como siempre que en el día sábado tenemos presente a nuestra Madre María. María, que es ejemplo de la escucha de la palabra, de la acogida de la palabra y de la vivencia de la palabra. Naturalmente María es pues grande en la Iglesia. María es aquella que está cerca del Señor y cerca de nosotros, y para que interceda para que podamos ir superando no solamente la pandemia, sino ser fieles en lo que el Señor nos ha confiado, invocamos al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva. Según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos, hermanos, leyendo la carta a los Romanos y el Evangelio según San Lucas, los cuales también retoman hoy pues este tema de la fidelidad. El administrador fiel, Pablo, ¿verdad? Y naturalmente pedirnos el Señor que nosotros seamos fieles en aquello que Él nos ha confiado. ¿Qué nos ha confiado el Señor? Bueno, la familia, la propia vida, el trabajo. Todo aquello que hacemos en el mundo no es solamente para vivir o sobrevivir, sino son las cosas que Dios pone en nuestras manos. Dios, por así decirlo, necesita también de nosotros para que este mundo mejore, para que este mundo sea pues el comienzo de ese reino de Dios que todos esperamos. Hoy el apóstol Pablo termina la carta a los Romanos y termina citando a una cantidad de personas. Es increíble este capítulo 16, ¿no? Porque ahí habla él de muchos que son colaboradores suyos. Pablo está escribiendo naturalmente desde Corinto. E imagínense, él escribe desde Corinto y escribe a Roma. Pero Pablo no es una persona sola. El buen administrador es aquel que trabaja en iglesia. Recordemos que hemos comenzado ese sínodo que nos hablará de cómo trabajar todos juntos en la iglesia, ser responsables. Y curiosamente, aparte de los nombres individuales, también saluda a Pablo a algunas parejas de personas que están ayudándole, Andrónico y Junías, por ejemplo, ¿no? Que lo han visitado en la prisión. Y también hay otras parejas que están aquí nombrados, ¿verdad? Gayo también, Erasto. Pero también hay familias, sobre todo familias. ¿Por qué? Porque la iglesia comenzó antes de que tuviéramos templos, evidentemente, que son el lugar adecuado para la reunión cristiana, pues en pequeñas casas. Las iglesias domésticas se decía antes, ¿no? Y claro, esto pues no es posible hoy día. Imagínense, aunque estamos en pandemia y nos reunimos pocos, pero sí deben existir estas pequeñas comunidades que después se unen a la parroquia. Pablo es el administrador que ha fundado estas pequeñas comunidades, estos matrimonios que también acogen los demás. Y Pablo es aquel administrador fiel. Por eso dice el Señor en el Evangelio: cuídense del dinero tan lleno de injusticias. Gánense amigos que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. ¿Cuánta gente no ayudaba a San Pablo con su dinero? Para sus viajes, para las limosnas, para su propio sostenimiento. Y es importante porque el dinero es algo que se administra, nunca se posee. Porque si se poseyera para siempre, pues nos acompañaría en el más allá. Pero no es así, se administra. Se trata de que sirva a su finalidad buena y no hacer de él una idolatría. Si ustedes no son fieles con el dinero, dice, tan lleno de injusticias, ¿quién les dará los bienes verdaderos? Y Pablo siempre fue una persona honesta y fiel en todo, en el dinero, en lo administrado, en que administraba. Y naturalmente no se puede servir a dos amos, no se puede servir a Dios y al dinero. Qué importante esto, tenerlo muy presente en los tiempos actuales, en los tiempos en que
Lastimosamente muchas que se llaman iglesias son negocios, casas de Dios y todas estas templos y megatemplos que al final resultan imponiendo diezmos por sobre la conciencia. Se debe ayudar a la iglesia, se tiene pues esa responsabilidad, pero esto muchas veces se genera en un negocio que ojalá no termine también en mezcla con cosas de mafia. Pasemos ahora a la meditación. Nosotros nos preguntamos, ¿realmente somos administradores de la pequeña iglesia, de la iglesia doméstica? ¿Somos buenos administradores? Pablo dependía de personas, de familias, y bueno, la iglesia siempre tiene como su fundamento también en la familia. La familia se nutre de la iglesia y la iglesia se ve nutrida de la familia. ¿Somos administradores bien en la propia casa? Y en segundo lugar, ¿servimos a Dios o al dinero? Miren que esta pregunta de Pablo es realmente importante, ¿no? Porque el mundo educa a una absolutización del dinero y esto no puede ser así. Son bienes, son cosas que se usan, pero no pueden tomar el lugar del propio Dios. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? En la oración de hoy nos dirigimos al Señor Jesús, aquel que es el que nos ha llamado, el que nos ha confiado también con el Padre lo que somos y tenemos, y le decimos: oh Cristo, concédenos tu Espíritu Santo para que seamos administradores sabios y fieles, sabios para elegir el valor más grande, que es el valor de lo que no se acaba, la vida eterna, y fieles para que en las cosas que hoy tenemos pues podamos en todo servir a tu voluntad, servir a los hermanos, sin buscar el propio provecho, sino haciendo de todo una semilla para un reino mejor. El Salmo 144 nos propone la antífona: dichosos los que aman al Señor. Y qué interesante, porque es un salmo que habla de la alabanza al Señor, habla de una generación a otra que alaba al Señor. Pensemos en estos personajes que Pablo menciona en el capítulo 16 de Romanos, pues ya nadie de ellos está vivo, pero vivieron la fe, transmitieron la fe. A través de ellos la fe fue llegando a muchas generaciones, diríamos que hasta nosotros mismos. Entremos en el silencio de la contemplación, pidamos ser buenos administradores también de la fe, que es un tesoro que se transmite fielmente. Y entrando en este silencio de contemplación, decimos una vez más: dichosos los que aman al Señor. En la acción, finalmente, tomamos dos compromisos. Nos trazamos dos objetivos el día de hoy a partir de la palabra. El primero es vivir esta fidelidad que vivió Pablo, pero también la fidelidad de todos aquellos que colaboraban con Pablo. Qué hermoso es cuando hay una parroquia, una comunidad, donde no todo depende del sacerdote. A veces él puede arrogarse un poco las cosas, pero todos tenemos que participar, y donde no se queda solo los responsables. En segundo lugar, pues también nosotros medir si no estamos demasiado influenciados con este mundo. Como digo, hasta la religión se ha convertido en un negocio peligroso porque el dinero llega a ocupar el corazón de aquellos que muchas veces están para administrarlo. No se puede servir a Dios y el dinero. Examinemos bien nuestra vida en familia, nuestra vida personal, nuestra vida de comunidad. Que esto sea posible hoy por intercesión de María Santísima. Ella puso su tesoro en la voluntad de Dios cuando dijo: hágase en mí según tu palabra. Y nos lo conceda aquel buen administrador, pobre, sencillo pero fiel, San José, patrono universal de la Iglesia, ruega por nosotros. Amén.